Estamos hablando en esta serie de Kingdom, en la serie de Reino. Y es lindo y podemos durar todo el año en una serie como esta de Reino. Escuchaba los otros días que cuando uno habla de reino, el enemigo quiere robar la palabra. Por eso entiendo la palabra que Dios me entregó hoy. Porque el enemigo está dispuesto para que no se escuche ni sea revelada la palabra que tiene el Señor para nosotros. Y cuando hablamos de reino, estamos hablando de cosas maravillosas, de cosas de lo que Dios quiso hacer desde allá arriba y traerlo aquí a la tierra. Y es el reino de los cielos. La mayor parte de nosotros, de nuestros conceptos en la vida son el resultado de nuestra cultura, del desarrollo social y de la educación formal o informal que tenemos. Somos producto de nuestra cultura e interpretamos el mundo por nuestra condición mental, así como nos lo han enseñado, o la cultura de donde vivimos. El concepto de reino, en su original y puro sentido, ha sido perdido en nuestro mundo moderno. O sea, porque antes existían las monarquías, antes existía todo ese tipo de cosas, que era el hombre tratar de ponerse en el puesto de Dios. Porque igualmente puedes reinar a través de votos, a través de monarquía o a través de dictaduras. De alguna manera puedes reinar. O sea, traer el poder y utilizar la autoridad para poder reinar. Y créeme que ningún reino de esta tierra, ningún presidente de esta tierra, nadie que esté en puestos de autoridad que no sea dirigido por el Rey de Reyes, que no sea dirigido por la palabra de Dios, puede reinar con éxito aquí en la tierra. No se puede. ¿Por qué? Porque el único que te da la dirección para poder hacer las cosas perfectamente como Dios lo ha hecho y nos dejó este legado, este libro, para poder tener todo, desde el principio hasta el final, todo escrito aquí. Aún cómo reinar en tu casa, cómo ser una autoridad dentro de tu casa, cómo ejercer el poder dentro de tu casa, cómo poder ejercer el poder dentro del barrio. Y aún si puedes llegar a un puesto público y votar por una persona que sea tu regente, que sea la persona a quien tú vas a someterte a esa autoridad, decir, este va a ser. Es importante entrar en la palabra de Dios. Es importante tiempos de ayuno. No hagas las cosas por hacerlas. Tienes que todo someterlo al Rey para que las decisiones que tú tomes puedan ser conforme a lo que Dios quiere hacer, no conforme a lo que tú quieres hacer. Por eso nos equivocamos tanto, porque no vamos a la palabra, no entendemos los conceptos. Y aunque este concepto de reino en el mundo occidental, donde vivimos ya generaciones a generaciones, no existe ni físicamente, y menos en las mentes de nosotros. Pero lo que verdaderamente vino el Señor Jesús y lo que verdaderamente el Señor desde los principios de la creación quiso hacer fue traer el reino de los cielos. De hecho lo trajo con Adán y Eva. De hecho lo organizó. De hecho organizó el paraíso que hoy día no está. Aunque existen los ríos, pero ahí estaba físicamente. Él se llevó. Porque perdieron el reino, como les decía en la pasada prédica, les decía que en el capítulo 1 y 2 de Génesis todo era perfecto. Y él dijo, todo era bueno, porque no existía nada, todo estaba perfecto. La creación, el hombre, tú y yo, éramos la corona de la creación. Y Dios estaba feliz hablando con su corona. Pero perdimos por la desobediencia. Perdimos y entregamos el reino a Satanás. Se lo entregamos allá. Pero sin embargo Dios, con todo lo misericordioso, estaban mirando cómo poder hacer para poder traer nuevamente el reino de los cielos. Y trajo a su hijo. ¿Y su hijo para qué? Para lo principal de su predicación o su mensaje principal era: el reino de los cielos se ha acercado. No se trata de religión,
El problema de la humanidad desde los comienzos es que el hombre ha tratado de buscar una forma de creer en algo porque no sabe qué fue lo que perdió. A estas alturas, después que pasaron tantos siglos y tanto tiempo, el hombre no sabe que perdió algo muy bueno, muy importante. Y aunque Jesús vino a la tierra para poder refrescarte la mente y entender, la gente todo lo toma religiosamente, porque tendemos a eso. La religión es la fuerza más poderosa de la tierra. A pesar de los reclamos de muchos y lo contrario, toda la tierra, la mayoría o casi todos, yo diría todos, somos religiosos. La religión es definida como la abstenencia, y eso quiero que entiendas, porque hoy quiero darle la diferencia entre la religión, porque casi todos nosotros allá afuera tenemos esas peleas o ese conflicto de trabajar en que tú eres religioso, tú eres cristiano, y nos han encasillado en un solo núcleo, cristianos. Nos encasillaron en una nueva religión. Y eso no puede ser. Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a la tierra a refrescar la mente, refrescar la mente del hombre y decirle: ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado el reino de los cielos a tu vida. Ha llegado el reino de los cielos, y aunque me vaya, ahora te lo voy a entregar para que lo tengas dentro de ti. Ahora que tengas dentro de ti el reino de los cielos a través del Espíritu Santo de Dios, y ahora tú puedas hacer cosas maravillosas, porque el reino vive contigo. Por eso eres un embajador del reino de los cielos. No te dejes, mi hermana o mi hermano querido, no te dejes encasillar en lo que todo el mundo hace. Nosotros aquí no predicamos religión, predicamos reino. Reino, y tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. La religión es definida como una adherencia, para que lo entienda, o un conjunto de las creencias que regulan la moraleja, la conducta social y el ritualismo del individuo. Esta definición incluiría, bien interesantemente, al ateo, al llamado laicista, el comunista, el socialista, el humanista y el agnóstico. ¿Por qué ellos que no creen en Dios todavía son religiosos? Porque están buscando algo, y la única manera es que creen en algo. Aún los científicos creen en que el boom, etcétera, se formó la Tierra de una explosión. Imagínate, tú te formaste de una explosión, pero una explosión un día cualquiera, pero no una explosión como dicen ellos. Una explosión de amor, más bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero no como ellos lo quieren decir. Por eso, hoy día, hasta dentro del cristianismo, ahora hay una nueva que se llama cienciología. ¿Cómo te parece? Y toda una serie de escuelas de pensamiento que las están poniendo ahora en el contexto cristiano para decir son cristianos, pero realmente son filosofías de hombre. Porque las escuelas de pensamiento, Sócrates, Platón y toda esa época donde cada uno pensaba y actuaba y tenía gente, discípulos, para poder transmitir sus pensamientos. Esos pensamientos los cogieron los pueblos y crearon religiones, crearon una manera, pero la realidad de todo esto no se trata de qué crearon o qué hicieron. Se trata que el hombre siempre está buscando algo que se perdió. Y fue que lo entregó en el huerto del Edén. El hombre está buscando el reino. Y aunque les hablemos de reino y aunque estemos pendientes de reino, siempre tenemos un vacío que a propósito el Señor lo dejó para que veas si lo buscas o no lo buscas. Porque Él te dio libre albedrío para poder buscarlo a Él. Pero
todo es más importante. Y fíjate que a través de religiones ha motivado la masacre de millones de personas. Con el paso de los años, tales acontecimientos fueron horribles, fueron fuertes. Y creo que lo hemos visto en películas porque nosotros no lo vivimos, pero muchos de nuestros antepasados vivieron esta historia. Vivieron la historia de las cruzadas, que a través de una simbología de Cristo asesinaban personas. Vieron la historia de la Inquisición, cómo diciéndose ser cristiano y adoptando un lugar para poder transmitir la palabra de Dios, pero escondieron la palabra, por eso Dios me la puso ahí. Escondieron siendo cristiano y siendo una de las iglesias más grandes de la época. Escondieron la palabra y la han escondido. ¿Para qué? Para que no sea revelada al hombre, para que no sea revelada y pueda entender el hombre la verdad, porque cuando se esconde la palabra, eso es lo que quiere el enemigo, para que el hombre hable lo que quiera. La palabra es la que habla, la palabra es la que dice la verdad. Dios usó hombres de Dios inspirados por el reino a través del Espíritu Santo de Dios para poder crear este manual de vida, para poder crear todo lo que está aquí a través de muchos años, pero colocándole cada detalle de Génesis, Apocalipsis, detalle a detalle, todo especial, cómo dirigir tu vida, cómo vivir en el reino de los cielos. Creemos que la religión, o creemos que la Biblia es una religión. Mi hermano querido, déjame decirte que no es así. La Biblia no es una religión. La Biblia no habla de religión. La Biblia habla del reino. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, y se lo puedo comprobar, habla de reino. Dios estableció el reino de la tierra a través de Adán y Eva, para que alguien pudiera, como Él es espíritu, pudiera a través de la parte física dirigir todo lo que estaba en caos. Porque dice la palabra en Génesis que todo estaba en caos. Y alguien tenía que dirigir el caos, alguien tenía que manejar la historia. Él primero lo organizó, hizo los cielos y la tierra, hizo la luz, hizo todo, organizando todo perfectamente. Y luego, ¿quién tenía que dirigir? El hombre. No te tomes más de lo que Dios te ha dado. Todo con Dios funciona. Sin Dios no llegas a ningún Pereira. Por eso artistas pueden llegar donde muy alto, bien alto. Pueden llegar bien alto. Hombres políticos pueden llegar bien alto. Pero sin el reino, sin Dios, se van a caer. Se tienen que caer porque nada puede existir. Todas esas cosas son efímeros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O efímeros. Fíjense que para la misma religión, aún en el milenio, este milenio que estamos viviendo, por la misma religión siguen los problemas, siguen las masacres por religión. Aún comenzando este siglo en el 2001, 9/11. ¿Por qué? Por religión. Todo por concepto, porque cada uno que tiene un concepto cree que tiene la verdad. Y ese es el caso, porque hay gente que dice, esa es tu verdad, más no la mía. Eso es una nueva manera de hablar. Esa es tu verdad. La única verdad que existe es la palabra de Dios. Esa es la única verdad, la que Dios tiene y la que Dios trajo para nosotros. La religión tiene probado de ser un divisor de la humanidad. Y eso es una verdad. Por religión hay división. Porque queremos imponer nuestra voluntad ante otros, nuestra manera de pensar a otros. Aún hay divisiones, aún siendo cristiano. ¿O no te has dado cuenta la cantidad de diferentes nombres que hay? Puestos por hombre, mi hermano.
El reino es uno solo y el rey es uno solo. Por eso se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el único que debe existir y el que debe tener en tu mente permanentemente. No lo que habla la gente, que la humanidad, que etcétera. Pero déjame decirte algo, que el reino no es lo mismo que religión. Cuando hablas del reino, hablas de una cultura diferente. Estés criado en Occidente o en Oriente, el reino es uno solo. Cuando se habla de reino sí puede haber división, porque Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: hasta voy a traer división. Y voy a traer división ¿en qué? Entre padre e hijo, entre hermanos. ¿Por qué va a traer división? Porque él habla de reino y no de religión. Y en esa época lo podían confundir como un rabino equivocado que habla pacuencias o que habla simplemente herejías. Imagínate, nuestro Señor Jesús hablando herejías. Así lo podían considerar los del Sanedrín, así lo podían considerar los maestros de la palabra, los escribas, los fariseos, supuestamente los que más tenían la palabra. Y déjame decirte que no es lo que tengan la palabra, no es una vestimenta lo que te marca quién eres. Lo que te marca quién eres es lo que tienes aquí, el Espíritu Santo de Dios en tu vida, para poder cambiar, para poder transformar, para poder hacer cosas maravillosas. Un título para hoy lo he puesto: la pérdida del poder del hombre. ¿Cómo perdió el hombre el poder? El fracaso, mi hermano, de la humanidad por la desobediencia de su creador tuvo resultado la pérdida del dominio de la tierra. Y eso se lo hablé al principio, porque hemos perdido el dominio de la tierra. Y aunque Dios vino a través de Jesús a traerlo, mientras tú no lo quieras recibir, estás en fracaso. Estás en fracaso, permanentemente en fracaso, porque no estás siguiendo las leyes del reino. No puedes seguir cometiendo el mismo error que cometieron nuestros antepasados en el capítulo 3 de Génesis. Desobediencia. La desobediencia trae maldición. La desobediencia trae ruina. La desobediencia trae todo. ¿Y sabes por qué? Porque eres desobediente o somos desobedientes cuando no creemos en lo que este libro nos entregó. Simplemente queremos entregar o coger simplemente lo que nos interesa. Seguimos siendo como Adán y como Eva. Esto no me interesa, yo quiero esto. No, a través de Cristo tenemos que mirar nuevamente y ver que el reino no es una cosa que está muy lejos. El reino, mi hermano querido, vive en ti y vive en mí. El reino está a través del Espíritu Santo dentro de ti. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Y si tú te lo crees, ¿cómo alguien puede decirte cualquier cosa o cualquier barbaridad porque crea otra cosa? No puede ser. Tú tienes que pensar en que a ti no se te ha perdido, a ti tú lo tienes. Ya el vacío fue llenado por el Espíritu Santo de Dios para hacer cosas que Él en 3 años no pudo hacer. Tú estás diseñado por nuestro Dios para hacer más cosas de las que hizo Jesús en la tierra. Tú estás diseñado para que la palabra se haga mella en tu vida y puedas lograr lo que otro no logra sin Cristo. Porque con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. La Biblia fue dada a la humanidad para tener parámetros del cielo, para que puedan ver el corazón mismo de nuestro Dios. Aquí está el corazón de Dios. Aquí está la palabra hablada. Aquí está el logo para hacerse rema en tu vida. Ese es el corazón de Dios. Proverbios capítulo 22, verso 6 en Reina Valera nos dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo hemos tomado
literal. Y sí, está bien. Pero es que la palabra va más allá de lo literal. Instruye a tu niño chiquito, pero tenemos en la casa de Dios gente que llega a Cristo día a día y son niños en el Evangelio que tenemos que instruir para que no se pierda la palabra, la semilla de la palabra no se pierda. Y aunque sea maduro, gloria a Dios, y aunque lleguen vientos de doctrina que permanentemente van a llegar, por eso dice que en los últimos tiempos, oye esto, en los últimos tiempos aún los que tienen la palabra serán engañados. Así que no podemos escaparnos, a menos que permanentemente estés instruyéndote en la palabra para que no seas engañado. Ese comején es fácil de engañar. El libro no nos habla acerca de religión, como les dije ahorita, ni de rituales, pero sí acerca del establecimiento del reino celestial en este planeta, mi hermano querido. Este libro se trata de un proyecto divino de los cielos para toda la humanidad. ¿No te parece hermoso ese proyecto divino que Dios nos puso? ¿No te parece bello que esto es el libro más vendido de toda la tierra? ¿No te parece que es el libro más difundido en todos los idiomas? ¿No te parece hermoso que aunque sea así, lo tengas archivado como un amuleto en tu casa? Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. A ese es. No es un amuleto. Mi hermano querido, es palabra revelada para que tú tengas el reino de los cielos en tu casa. Y si lo tienes en tu casa, lo tienes en tu nación. Gloria a Dios. Y lo único que se trata es de una familia real. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay un malentendido de Jesús. Y es el punto que les quiero hablar en este momento. Malentendido de Jesús. Creo que nadie ha vivido jamás, ha sido tan malentendido más que el joven maestro que nació no por profecía, sino por promesa de la línea desde el Antiguo Testamento de Abraham a Jesús, Cristo crucificado. Él es una promesa. Sin dejar de ser una profecía, es una promesa. Y esa es la promesa salvadora para cada uno de nosotros. Por eso Jesús, cuando lo metes en tu vida de verdad y entiendes la revelación de por qué vino a este mundo, por qué hizo todo lo que hizo, hay cosas maravillosas. ¿Sabes qué? No vas a ser confundido. A Jesús lo confundieron, o sea, fue tanta la malinformación que aun por dinero, por todas las maneras, trataron de ser los religiosos de la época, que lo que hicieron fue que más gente se perdiera. Pero hay palabra para ellos, ahorita se las digo, como los musulmanes. Los rechazan. ¿A quién? A Jesús. Los hindúes sospechan de él, así, nada más. Los budistas lo ignoran. Aquellos del vudú, no del vudú del otro. Ateos lo odian. Los agnósticos lo niegan. Muchos, aún llamando seguidores de él, reclaman ser representantes cristianos, pero lo maltratan, no lo entienden. No saben la revelación del Hijo de Dios. No pueden entender lo que Él vino a hacer a la tierra. Creen que es una religión más. Por eso no te dejes llamar religión. No te dejes llamar como todo el mundo quiere encasillarnos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos nación santa. Fíjense que el mensaje, la tarea, la pasión, el propósito de Jesús fueron no establecer una religión, ni rituales, ni reglas, sino reintroducir el reino de los cielos. Reintroducir, ¿se acuerdan la palabra no se les olvida, reintroducir el reino de los cielos en tu vida.
y en mi vida. Todo lo que Jesús hizo, sus oraciones, las enseñanzas, las curaciones, los milagros, fue enfocado única y exclusivamente en el reino, no en una religión. Simplemente el reino de los cielos ha llegado. Y su preocupación principal fue el reino. Esto fue su prioridad absoluta, su mandato celestial. Primero llegó a los judíos y lo malentendieron, lo pusieron como rebelde. Pensaron que estaba equivocado cuando los equivocados eran ellos. La intención original del mandato de Dios a Moisés fue no establecer una religión. Sobre todo ellos hablan de mi padre Abraham. Y Dios no vino a establecer una religión. Aún con Moisés le habló a la nación, a una nación pequeña que salió de la esclavitud, pero él quería que esa nación pudiera nuevamente manifestar su reino en ellos y volver a tomar la tierra a través de esa pequeña nación de esclavos y convertirlos en una nación santa, escogida. Por eso Primera de Pedro, como les decía ahorita, capítulo 2, verso 9 en la Nueva Traducción Viviente dice: pero ustedes no son así al pueblo en Egipto, fuera de Egipto, perdón. No son así, porque son un pueblo elegido. Nosotros somos igual injertados en el olivo, ¿verdad? Porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, le dice el Señor a su pueblo. Una nación santa, posesión, mira esto, posesión exclusiva de Dios. Si Dios me dice a mí que yo soy una posesión exclusiva de Él, yo me sentiría, yo no sé cómo te sentirías tú, pero yo me siento en las nubes. Si tú eres la posesión, tómatelo, créelo, eres una nación santa, eres un pueblo escogido. Y si Dios te dice que eres eso, ¿por qué te tienes que sentir menos que nadie? ¿Por qué tienes que sentir y creer lo que otro cree cuando Dios te está diciendo la verdad en su palabra? Por eso pueden mostrar, continúa el verso, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Le está hablando de su pueblo. Pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa de Él. Él nos está llamando a cada uno de nosotros a salir de esa oscuridad donde estábamos, del pecado y demás, y de todas las cosas vanas que no agradaban a Dios. ¿Para qué? Para convertirnos en una nación santa, para convertirnos en algo diferente, exclusivos de Él. ¡Wow! Yo le daría un aplauso al Señor. Jesús no vino, mi hermano querido. Jesús no había sido entendido, ni todavía ha sido entendido por muchos. Los musulmanes lo mantienen como siempre, como una línea de profetas. ¿Qué te parece? Una línea de profetas. Un profeta más. Como si fuera un gran maestro. Un hombre bueno. Los hindú, como les decía ahorita, lo mantienen como, porque no lo pueden entender al hombre. Un maestro bueno. Un hombre bueno. Apenas otra deidad más. O sea, una más para agregar. ¿Qué ves? Tremendo. El ateo, el agnóstico y el humanista lo ven como un mero hombre, una figura histórica, quien un grupo de hombres equivocados lo transformaron en Dios y un objeto de culto. ¿Cómo te parece? Eso es lo que creen ellos. Ellos reconocen a Jesús que existió, pero no milagros, no nada. Todavía no entienden la verdad de nuestro Señor Jesús. Que aun cuando murió, todavía su nombre tiene poder.
El nombre de Jesús tiene poder para salvar. El nombre de Jesús tiene poder para sanar. El nombre de Jesús tiene poder para sacar diablos y de todo. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Aún los científicos lo ven como un objeto legítimo de investigación. Por eso les hablaba ahorita de la cienciología. No ligues la ciencia. Las cosas de Dios son de Dios. Y aunque la ciencia tiene muchas cosas, quien entregó la ciencia fue Dios. Para darle al hombre más conocimiento, para inventar y poder hacer cosas que antes no podía hacer. La ciencia es de Dios, mi hermano querido. Aún nosotros los cristianos lo hemos malentendido como un fundador de una religión, transformando sus enseñanzas en una religión más. Yo no soy una religión, nos dice nuestro Señor. Nosotros somos del reino de los cielos. Y como del reino de los cielos tenemos que trabajar, tenemos que actuar. Dice la palabra en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Ese era su mensaje. También dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pues yo quiero que el reino de los cielos me pertenezca, mi hermano querido. Entre más subas, más tienes que bajar. Porque entre más subas, Dios te dice: eres un servidor. Amén. Aquí no se trata de quién tiene poder. Aquí se trata de reino. Y no de poder, sino de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. El primer anuncio de Jesús fue la llegada del reino de los cielos, y es lo que Él quiere que nosotros, a través de sus discípulos y a través de todas las predicaciones, hablemos de reino. Todo se concentra en reino. Otro punto que quería hablarles en el día de hoy es la religión contra el reino. Ay, esto está bueno. La religión contra el reino. ¿Cómo así? Si la religión es de Dios, supuestamente. Déjame decirte que la religión es algo, les decía ahorita que es un vacío que hay y tenemos que buscar una manera de pensar, ¿cierto? Por ese vacío que hay. Pero lo puso el enemigo a través de todo este pocotón de locuras que hay y de sectas y religiones que hay, para que creamos que vivimos en el reino. Dos cosas diferentes, reino y religión. No tiene una que ver con la otra. El poder de la religión queda en su habilidad de servir como un subtítulo para el reino. Y así nunca la humanidad pueda seguir la respuesta genuina de este dilema tan importante que ha existido a través de toda la historia. Yo quiero que a través de este estudio que yo he hecho podamos mirar el reino y varias cosas significativas del reino que quiero que te lleves hoy para tu casa. La religión preocupa al hombre hasta que él encuentre el reino. Repito, la religión preocupa al hombre hasta que él encuentre el reino de los cielos. Acuérdate que hay un vacío. La religión es lo que el hombre hace hasta que él encuentre el reino. Hacemos muchas cosas. La religión prepara al hombre para salir de la tierra. Prepara para salir de la tierra. El reino autoriza al hombre a dominar la tierra. La religión se enfoca en el cielo. El reino se enfoca en la tierra. La religión trata de alcanzar a Dios. Trata de alcanzar a Dios. El reino de Dios, ¿qué hace? Se baja al hombre. Se bajó a través de Jesús y llegó para estar con nosotros. El reino baja al hombre. Nosotros no tenemos que caminar hacia allá. Él baja a nosotros. Lo tenemos dentro de nosotros. El reino está viviendo dentro de ti. Tú tienes que entender que si el reino vive dentro de ti, tú eres parte del reino.
No tienes que buscarlo. Él llegó y te lo volvió a depositar. Por lo que está perdido, ya lo encontraste. Aquel que no lo ha encontrado, yo quiero que hoy entienda esta palabra para que pueda tenerla revelada en su vida y decir: ahora Cristo vive en mí. Las cosas pasadas quedaron atrás. Yo hago cosas nuevas, dice el Señor. La religión quiere escapar de la tierra. El reino impacta, influye y cambia la tierra. Impacta, influye y cambia la tierra. La religión procura llevar a la tierra al cielo. El reino procura traer el cielo a la tierra. Venga, no sea tu reino. Hágase, Señor. Todos se lo saben, ¿verdad? Así funciona. Dios funciona de esa manera. Quizás esto es porque Jesús se dirigía a los líderes religiosos de esa época en que Él existió físicamente en la tierra y habló muy fuerte a ellos. Les contestaba con la palabra. Y esto quedó escrito por generación en generación para que lo puedas entender. Dice Mateo 23, 13, 15, ¿qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócrita, hermano, era fácil. Pues les cierran las puertas del reino de los cielos en la cara a la gente. Eso es tremendo. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. O sea, ni ellos van a entrar, ni dejan que los demás... Ay, por favor. Aquellos que hacen caer a mis pequeñitos. Gloria a Dios, alabado. 15. La aflicción les espera. ¿Qué aflicción espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Mateo 15, 1, 3. Jesús enseña acerca de la pureza interior y dice 15. En este momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Con qué motivo? Ya tú sabes. La historia te lo ha contado. Porque tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición. Le preguntaron a Jesús, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? ¿Quién se lava las manos antes de comer? Gloria a Dios. Jesús les respondió, porque ellos comían no con trinche y cuchillo, comían con la mano. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? O sea, se las echó de regreso, porque hacían todo supuestamente a la ley, pero eran un fracaso por detrás. Mateo 15, 6. Dice, la parte B del 6. Entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. La están anulando, la están robando, se la están cogiendo y no entregar la verdadera palabra al pueblo de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo. Acuérdense, vino a robar la semilla sembrada del Señor. Mateo 21, 31 nos dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les dijo, la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas estarán en el reino de Dios antes que ustedes. Imagínate. Porque todo aquel que se arrepiente encuentra el reino. Hoy es un día de arrepentimiento para que podamos encontrar el reino de los cielos. Las prioridades de Dios para la tierra y para cada uno de nosotros, que establecen esa prioridad en la creación, hizo que su propia declaración a la humanidad fuera un mella para nuestras vidas. Jesucristo vino a la tierra y restableció la prioridad del número 1 de Dios. Y surge una pregunta. Debe sorprendernos descubrir que la prioridad de Dios para la humanidad es completamente contraria a las prioridades del hombre. Es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros y se las dejo de tarea para que la pregunten día a día cuando pase esto que les voy a decir ahora. Permita leer la prioridad de Dios para la humanidad
como hizo Jesús. Mateo 6:25. Mire esto. ¿Lo tienen ahí? Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida y suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Esto es tremendo, esto es una revelación, porque esto va contra las reglas del mundo normal. Esto va contrario a todo la palabra de que la gente cree. Porque creemos que cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a arreglar, qué vamos a comer, cómo vamos a atender a nuestros hijos, qué va a pasar con nuestros hijos. Pero ¿dónde dejaste el reino? Continúa Jesús y dice, para que veas, mirad los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones puedes añadir un solo momento a su vida? Nos preocupamos por todos, mis hermanos queridos. Nos preocupamos qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a hacer. Estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestro esposo o esposa, nos preocupamos por todo, pero Dios nos dice, preocúpate primero del reino de Dios y su justicia, y todo te llega por añadidura. Todo te llega. Y fíjense que sí es cierto. En el verso 6, 28, 30 dice, ¿y por qué te preocupas por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda la gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará. Esto es una promesa de Dios, que cuidará de ustedes y que tienen tan poca fe, porque Dios te está hablando que tengas fe como un grano de mostaza. Dios te está hablando que si tú tienes fe para entender esta palabra, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te tienes que preocupar cuando Dios te está diciendo que Él es el dueño? Pero